7 de la mañana, 42 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Hemos platicado con candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y alcaldías. Hoy continuamos este viaje cívico, conociendo a los diferentes candidatos a diferentes cargos públicos. Hoy nos acompaña Roberto Villeda Arguedas. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Él fue directivo del Centro para la Defensa de la Constitución, candidato a diputado y asesor de los unionistas en el Congreso de la República. Antes de pasar a su rol ya como candidato a la vicepresidencia, quiero aprovechar su experiencia como directivo del Centro para la Defensa de la Constitución. Le quiero hacer dos preguntas. Lo voy a sacar un poco de contexto porque sé que al final usted viene a una entrevista por candidato a la vicepresidencia, pero lo que está pasando en las últimas horas en cuanto a estos exmilitares que están solicitando resarcimiento y una afirmación que han hecho hace algunos minutos en la Red Noticias me lleva a preguntarle su opinión, su análisis con respecto a este tema. Primero, ¿qué piensa de estos exmilitares que piden un resarcimiento de 85,000 quetzales y amenazan con boicotear las elecciones si no les pagan antes del 16 de julio? Bueno, el Estado no debería someterse al chantaje de nadie. Los exmilitares, pues, lógicamente tienen su derecho de petición. Ellos consideran que prestaron un servicio al Estado y, pues, tengo entendido que ya se accedió a su petición, no sé si total o parcialmente. Pero no lo sabemos. Ellos dicen que sí, el comisionado nos dice que lo único que accedieron fue a juntarlos a todos y hablar del tema. Realmente ellos tienen derecho de petición, pero la petición luce un poco abusiva desde el punto de vista de que ese fue un servicio que se prestó hace muchos años. El conflicto armado interno fue hace mucho tiempo. A ellos se les pagó en su oportunidad. En tiempo deportivo también hicieron ese tipo de chantajes, ese tipo de peticiones, y pues es una situación coyuntural de momento que yo no creo que ellos tengan la capacidad de interrumpir las elecciones, y en ese sentido no se debería haber accedido ni sometido accedido a las presiones que ellos hicieron. Hace algunos minutos uno de los representantes de esta organización nos indicaba de que ahora no van a boicotear las elecciones, porque ya los escucharon. Ahora lo que nos están diciendo que van a hacer es que van a colocar a un exmilitar en cada una de las mesas para resguardar el proceso electoral y que no les echen a ellos la culpa si hay algún problema. Esto ustedes ya como parte de una organización política y parte de este proceso electoral, ¿cómo lo ven? Mire, yo lo veo sin lugar, ¿verdad? Porque la ley electoral establece los mecanismos de control electoral que se lo traslada a los partidos políticos. Son los partidos políticos los que tienen derecho a tener fiscales en todas y cada una de las mesas para controlar la legalidad del procedimiento y la cantidad de votos que se emiten en cada una de las mesas. Agentes externos pues no son necesarios. Claro. Roberto Villeda, ya platicando como candidato a la vicepresidencia, salimos de ese tema. ¿Cómo llega usted a los unionistas? Y me refiero ya antes de que fuera asesor del Congreso, porque me imagino que usted también ha sido parte de ese proceso interno que han realizado los unionistas para designar a candidato a la vicepresidencia, presidencia. Pablo Duarte nos lo comentaba en una entrevista aquí en la Red Noticias. ¿Cómo llegó usted a los unionistas? Llegué en el año 2003, en junio del año 2003, al terminar mi presidencia en el Centro para la Defensa de la Constitución. Se avecinaba un proceso electoral y tenía la inquietud de participar, y me pareció de que era la opción más sana dentro del panorama político guatemalteco. El presidente Álvaro Arzúa había hecho un excelente gobierno desde la República, como presidente, también había sido alcalde, lo había hecho muy bien, entonces me pareció que era una opción política saludable y en donde coincidíamos ideológicamente y metodológicamente en las aspiraciones que tenemos para Guatemala. Gabinete económico, gabinete social, dos de las responsabilidades principales de la vicepresidencia, si lo podemos ver de esa manera. Inclusive ahorita a las 7:30 arrancaba el gabinete económico este día ahí en Finanzas Públicas. Si usted llegara a ser vicepresidente, ¿cuáles serían las primeras decisiones que tomaría al frente del gabinete económico? Bueno, las decisiones las toma el presidente de la República. El vicepresidente es un coordinador. Mira, debe estar pendiente de que se realicen las reuniones del gabinete, debe procurar que se den decisiones, se dé seguimiento a las decisiones que se toman en el gabinete, pero las decisiones políticas son del presidente de la República. ¿Y usted ya
¿Se ha puesto a pensar qué sugerencias le haría al presidente para ese gabinete económico? Si le pidiera su sugerencia a Pablo Ugarte, le dijera, mira, dame una sugerencia para el gabinete económico, ¿usted ha pensado qué sugerencia le podría dar? En cuanto a las personas que lo integren, esa es decisión de él. En cuanto a las acciones que se tomen. En cuanto a las acciones, lógicamente, una disciplina fiscal, eficiencia en el manejo del presupuesto, reducirlo en lo que sea posible y eficientar el gasto, ¿verdad? Una característica de las administraciones unionistas ha sido de que con poco se hace mucho, a contrario de otras administraciones donde con mucho se hace muy poco o no se hace nada. Claro. En el gabinete social, ¿de qué manera han definido se podría trabajar y qué proyectos se podría implementar desde el gabinete social? ¿Ya lo han platicado? Bueno, el doctor Duarte está muy interesado en el tema de la educación y en la salud de los infantes, en la alimentación de los infantes, y entonces garantizarle a todos los niños que van a las escuelas que tengan la alimentación adecuada, que tengan sus uniformes, tratar de llevar el concepto de las escuelas de Doña Pati a todo el país. Doctor Juan Francisco Romero. Licenciado, gracias por acompañarnos. También lo saco un poquito del contexto de vicepresidente, lo vuelvo a su papel en el SEDECON. ¿Cómo no? Y con esa experiencia, ¿cómo calificaría la labor de la actual Corte de Constitucionalidad en la previa a este proceso electoral? Hemos dependido mucho de resoluciones, interpretaciones, tiempos. ¿Qué tanto ha favorecido, ha mantenido o ha afectado en el actual proceso electoral el papel de la Corte y sus decisiones? Bueno, la Corte de Constitucionalidad, como todos los tribunales de la República, deben darle soluciones jurídicas a los problemas políticos. Y eso, en buena medida, es lo que se ha venido haciendo. En muchos aspectos no coincido con los fallos de la Corte de Constitucionalidad, pero creo que en este proceso han actuado con toda la responsabilidad del caso. Lamentablemente hay normas en la Constitución que excluyen injustamente a ciertos ciudadanos que no les permite participar, aunque vemos de que sí están participando otros candidatos que tienen que no son idóneos, ¿verdad? Pero no han llegado acciones a la Corte para que sea capaz de resolverlas. La incertidumbre que hasta el momento hay. Hoy, por ejemplo, no sabríamos quiénes iban o quiénes no están en el proceso, y se dice que es mucho por los tiempos. ¿La resolución de los tiempos ha sido correcta, prudente, inadecuada por parte de la Corte? Mire, en Guatemala lamentablemente se imparte justicia violando la ley a todo nivel, desde los jueces de primera instancia, de los jueces de paz, las salas de las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, toman como una relativa referencia los términos que están establecidos en la ley para diligenciar los procesos. La Corte de Constitucionalidad ha dado el mal ejemplo, no esta, sino que de todos los tiempos, de demorar mucho los procesos, pero eso se debe a la saturación de procesos. Con el doctor Duarte hemos platicado de la necesidad de liberar a la Corte de Constitucionalidad de su jurisdicción en materia de amparo, porque a través de la jurisdicción de materia de amparo es la Corte de Constitucionalidad la responsable de resolver todos los problemas del país, problemas laborales, problemas administrativos, problemas civiles, problemas de sucesión, problemas penales, problemas electorales, a través del amparo. Entonces eso hace que la Corte de Constitucionalidad sea incapaz de resolver el inmenso volumen de trabajo que se le asigna a través de los procesos de amparo. Usted, me imagino, ha escuchado el término la Corte Celestial, la que nadie puede tocar. ¿Usted cree que la Corte de Constitucionalidad se ha vuelto en eso un poder dominante en nuestro país, más allá de decisiones del Ejecutivo, del Legislativo, que la Corte tiene demasiado poder? Lógicamente, es un principio jurídico de validez universal que todas las decisiones judiciales deben ser revisadas pueden ser revisadas, pero en el caso de la Corte de Constitucionalidad, no. La Corte de Constitucionalidad es la instancia suprema, la instancia superior, y ella pues tiene la jurisdicción para resolver todos los problemas, pero sus decisiones no son impugnables. Entonces, de cualquier manera, siempre en un proceso hay dos partes, una que queda satisfecha con el fallo y otra que queda insatisfecha. Pero esa es una realidad jurídica que pienso yo que a través de una reforma
de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que libere a la Corte de Constitucionalidad de su responsabilidad en materia de amparo, esos problemas se mitigarían. ¿Cómo se ve que un presidente del Congreso de la República ataque a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o les critique en un discurso cuando se está conmemorando a la Constitución? Bueno, lamentablemente en Guatemala en los últimos tiempos se dio una desarmonía, se vino a ocasionar una desarmonía entre las entidades que integran el poder público. Y entonces se llevó al enfrentamiento del Poder Legislativo, el organismo legislativo que es el máximo organismo en la estructura del Estado porque es el que representa al pueblo, también la Presidencia de la República con las Cortes. Por razones políticas, intereses espurios, se trató de usar las Cortes para romper la institucionalidad guatemalteca, evadir a las autoridades que habían sido electas popularmente, y eso derivó en un enfrentamiento que se refleja en lo mencionado por el presidente del Congreso en su discurso de ayer. O sea, ¿usted coincide con Arzú Escobar en criticar el trabajo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Es una cuestión del presidente del Congreso, pero sí pero lamento... que forma parte de su agrupación política. Sí, pero lamento de que exista ese enfrentamiento entre las entidades del poder público, que el poder público debería ser armónico y trabajar en función a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que es la búsqueda del bien común. O sea, entiendo al final de que lo que usted me está diciendo es no debería haber un enfrentamiento entre Legislativo y Corte de Constitucionalidad. No debería haber un enfrentamiento entre el Legislativo y la Corte de Constitucionalidad, pero se dieron circunstancias en los meses pasados en que la Corte de Constitucionalidad era demasiado activa en tomar suspensiones provisionales de decisiones parlamentarias. Personas, algunos ciudadanos con intereses políticos presentaban acciones de amparo a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde ya estaba decretado el amparo provisional. Entonces, lógicamente, eso resintió a las autoridades del Parlamento, ¿verdad? Porque vieron que, presumieron que había una mala intención o un ánimo de confrontación de parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Le pido que se ponga en los pies de un vicepresidente, ya siendo usted vicepresidente, que se lo imagine de esa manera, y a usted le toque vivir esta situación jurídica. ¿Cuál sería su postura ante una situación que pueda ocurrir de esa manera, donde usted ve que la Corte de Constitucionalidad toma decisiones que usted considera no son normales y acordes a los tiempos de la Corte o algo por el estilo? Bueno, lógicamente el gobierno tiene que respetar las decisiones de la Corte, pero el presidente de la República, como líder de la nación, también tiene el derecho y la obligación de liderar al país a una situación donde se garantice el bien común. Y si es necesario promover reformas a las leyes que eviten esos enfrentamientos, también deberá hacerse. Ahora, Arzú Escobar ayer ha utilizado esta frase, se la quiero leer. Hay fuerzas que quieren imponer ideologías foráneas, al cual denominó nuevo orden mundial. ¿Usted cree que hay fuerzas que están queriendo imponer ideologías en Guatemala y que hay un nuevo orden mundial? Mire, la pugna ideológica entre la libertad y las tendencias comunistas es una realidad, no solo en Guatemala, sino que en todo el continente. Vemos lo que está pasando hoy en día Venezuela, en Cuba, y los intentos por retomar el poder o alcanzar el poder en Centroamérica. Tenemos a Nicaragua, El Salvador está en una transición, en Honduras hay cierta inestabilidad, insatisfacción con el gobierno actual, y Guatemala no es ajena a ese problema. A través de la participación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el comisionado, el señor Velázquez, se inclinó políticamente a favor de grupos de izquierda y se prestó para promover acciones tendientes a socavar el sistema institucional guatemalteco. Entonces, imponer y alcanzar el poder a través de esas acciones, imponer un régimen socialista en Guatemala.
Entonces todo eso es lo que ha venido a promover, a generar una reacción nacionalista, conservadora, que es en buena medida la que representa el Partido Unionista. ¿Cuál es su visión de país? ¿Cuál es su visión de Guatemala? Saliendo en 4 años, ¿dónde cree usted que un gobierno unionista dejaría a Guatemala? Bueno, un gobierno unionista quisiéramos dejar a Guatemala con una menos conflictividad social, eso es muy importante, donde las personas puedan trabajar, puedan prosperar, tengan acceso a servicios eficientes de educación, a servicios eficientes de salud, que haya seguridad, que las fuerzas de seguridad sean confiables, respetuosas de la ley y que sean eficientes. Esa es, digamos, la Guatemala que soñamos, una Guatemala donde cada guatemalteco tenga la oportunidad de salir adelante, de trabajar y de buscar la felicidad por sus propios medios. Desde su punto de vista, ¿cuál es el primer paso para lograr que se cumpla esa visión? ¿Cuál sería el primer paso que se tendría que dar? Bueno, es que el problema es que Guatemala es todo un país, es un estado, no se puede decir empezar por esto, empezar por lo otro, todo tiene que hacerse de manera integrada. Es muy importante el tema presupuestario, el tema financiero, porque sin dinero no se puede trabajar. El tema tributario, hacer que se facilite el pago de los impuestos, que los impuestos tampoco ahoguen a la población. En fin, hacer reformas al sistema educativo, reformas al sistema de salud, reformas a la ley electoral y reformas a la ley de amparo. Por eso es muy importante también tener un Congreso con una identidad y una orientación política determinada y que permita al gobierno central orientar al país a donde queremos. Todo el escenario que usted me ha planteado es un efecto dominó de una decisión. ¿Esa decisión usted cuál cree? ¿Lograr una agenda de país? No sé, una decisión que usted diga, esta es la decisión clave para arrancar a provocar todos esos cambios, las reformas y demás. Bueno, el liderazgo del presidente, devolverle al presidente la autoridad y que él haga valer su autoridad como la figura principal del esquema político guatemalteco. ¿Usted cree que el presidente Jimmy Morales perdió autoridad? El presidente Jimmy Morales ha tratado de hacer bien las cosas. Yo creo que el presidente Jimmy Morales lógicamente no contaba con un equipo de trabajo que lo respaldara, no contaba con una bancada en el Congreso íntegra políticamente, y para él fue una sorpresa llegar a la presidencia. Entonces de ahí la dificultad que ha tenido para tomar decisiones, pero desde mi punto de vista él pues ha hecho un trabajo dentro de sus posibilidades bastante aceptable. Tengo que confesarle que con varios unionistas que he platicado no encuentro uno solo que hable mal del presidente Morales, y le justifican mucho lo que ha ocurrido en su presidencia. En ese sentido, esta cercanía con el presidente Morales, ¿es de la relación que el presidente Morales tenía con Álvaro Arzú? ¿O qué más ven ustedes los unionistas en Jimmy Morales como para no decir hizo mal esto, en esto falló? ¿Qué ven en el presidente Morales para no hablar mal de él? Bueno, yo no veo que él tenga casa en Roatán, no veo que tenga caballos peruanos, que sus hijos anden en Ferrari, que el vicepresidente tenga mansiones en Punta Vela. En fin, yo pienso que ha sido una persona moderada, ha sido diligente en sus decisiones, ha tratado de rescatar el mal estado en que se encontraban las instituciones educativas, las instituciones hospitalarias. No es que las haya llevado a un punto de servicio óptimo, pero vemos que Guatemala ha seguido funcionando como país. La conflictividad social tampoco es extremadamente alarmante, los índices de delincuencia tampoco se han incrementado. Entonces, por justicia no quisiéramos ser, o en lo personal no me siento un crítico del presidente Morales,
porque me parece injusto comparado con lo que tuvimos en oportunidades anteriores. ¿Qué es para usted una conflictividad social alarmante y cuál es una conflictividad social no alarmante? Y pongo en contexto a nuestra audiencia el porqué de esta pregunta, porque hoy en la mañana es el tercer día de bloqueos en 4 caminos, hay un grupo de exmilitares que dicen que son 1.7 millones, ahora no, que son 200.000, pidiendo un resarcimiento de 85.000 quetzales y amenazando con boicotear las elecciones. Hay problemas en cuanto a seguridad electoral en nuestro país. ¿Eso no es suficiente como para decir que sí estamos en un país con conflictividad social alta? ¿O para usted qué es una conflictividad social alta? Bueno, una conflictividad social alta es la que tienen los nicaragüenses, la que sufren los venezolanos. Aquí, gracias a Dios, no vemos que salgan los estudiantes a las calles en la intensidad que salen en otros países a enfrentarse a las fuerzas de seguridad. No vemos la represión que sea necesaria, una represión como la que vemos en la televisión en esos países. Entonces, sí, hay problemas, hay insatisfacciones, hay movimientos como esto de los exmilitares, las cosas de 4 caminos. Tal vez en algún momento el presidente ha sido muy prudente en cuanto a no enfrentar a esos bloqueos, pero son bloqueos que se dan en la mañana y a las 3 de la tarde, calabaza, cada quien para su casa, y al día siguiente mañana será otro día. O sea, no estamos en una situación como no quisiéramos llegar a estar. ¿Cuál es la propuesta? Porque usted me ha mencionado conflictividad social por lo menos en 2 ocasiones. Me llama la atención eso. ¿Cuál es la propuesta de los unionistas para reducir esa conflictividad que podemos llegar a tener en nuestro país? O este tipo de problemas que se dan semana con semana, el tema de bloqueos, el tema de sindicalismo, todos estos problemas que se dan. Bueno, el doctor Duarte ha sido muy enfático en su intención de denunciar el convenio 169 de OIT de pueblos indígenas y tribales, porque estima de que eso ha servido para fomentar esa conflictividad. Hay grupos sociales que se sienten con privilegios y creen que se pueden oponer a que otras personas ejerzan sus derechos. Por ejemplo, y no solo es en Guatemala, porque usted lo mira en Perú, lo mira en Colombia, lo mira en México, el tema de minería, de electrificación, de palma africana, se han venido a convertir temas donde se alienta la conflictividad, ¿verdad? Grupos interesados con el propósito de desestabilizar el orden institucional. Doctor Juan Francisco Romero. En esa conflictividad, uno de los factores que llamó mucho la atención y nos recordaban a través de los mensajes es figuras como la de Álvaro Arzú. Se recuerda a Álvaro Arzú llegando al Ministerio Público a una de las conferencias, a uno de los señalamientos que hacía la CICIG y reclamando que se les escribiera cuáles eran los señalamientos. En un proceso con tanta incertidumbre, ¿cree usted que figuras como la de Álvaro Arzú o José Efraín Ríos Montt, por ejemplo, que fueron figuras influyentes, abierta o indirectamente, desde el 86 para acá, falta en este proceso? ¿Hay una figura que tenga ese peso político a favor o en contra? No hay. Hoy la gente mira con mucho entusiasmo, con mucha ilusión a Álvaro Arzú, hijo, pero a Álvaro todavía le falta tiempo, ¿verdad? Es algo que es una figura, es un liderazgo que se está gestando. Puede ser que de estas elecciones surja un liderazgo dependiendo de lo que escoja el pueblo de Guatemala, si escoge a algún ciudadano que tenga carácter y la capacidad de dirigir. Ahora, si el pueblo de Guatemala opta por poner a una persona que se deje manejar por su vicepresidente o su vicepresidenta, que se deje tocar la cara por la comunidad internacional, pues lógicamente no surgirá un líder nacional como debiera ser. ¿Qué cambiaría usted en la vicepresidencia? Y voy a decirlo el puesto como tal. ¿Qué cambiaría en el rol del vicepresidente? Tomando en cuenta que la Constitución ya dicta los roles del vicepresidente, pero ¿usted cambiaría algo? ¿A usted le gustaría implementación de algún proyecto en específico? ¿Algo que no le guste de la vicepresidencia en este momento? Mire, todavía no he pasado por ahí, no he tenido la vivencia. Uno mira el vicepresidente, podemos decir que es un jugador que está en la banca, esperando que llegue el momento a que tenga que asumir la responsabilidad de dirigir al país.
sus roles, sus funciones son de apoyo, de acompañamiento, y así debe ser, ¿verdad? Porque el vicepresidente tampoco debe ser responsable de las decisiones de gobierno para que en el momento que a él le toque asumir la presidencia no sea víctima de las causas que derivaron en un cambio, como le pasó, por ejemplo, al presidente Espina. Claro. El vicepresidente Jafet Cabrera, ¿cómo lo calificaría usted? ¿Cómo calificaría su gestión? Pues yo miro que ha sido una persona que ha cumplido con su función, no ha robado cámara, ha sido un apoyo para el presidente Morales, y no tengo nada que señalarle o que criticarle. Ustedes como binomio compiten contra otro Arzú, compiten contra Roberto Arzú. ¿Qué opina de Roberto Arzú y la alianza Podemos PAN? Bueno, yo nunca vi a Roberto en la municipalidad, nunca vi, porque yo desde el 2003 al 2017 fui asesor jurídico de la municipalidad, desde 2004. Nunca vi a Roberto en la municipalidad así como tratando de orientar algún proyecto, tratando de levantar algo. Me acuerdo de él como presidente de comunicaciones, nos hizo tocar el cielo a los cremas, soy crema por la gracia de Dios. Nos hizo tocar el cielo, pero también después de los años de gloria se vinieron los años de derrota, ¿verdad? Y hoy lo vemos que ahí está participando, pero él no es parte del equipo unionista, nunca lo ha sido, ¿verdad? Pues él tendrá su proyecto, la gente sabrá evaluar si una persona con las características de mi tocayo merece y es confiable para dirigir el país, pero el partido de Álvaro Arzú es el partido unionista. A ver, usted me ha metido el fútbol en esta conversación y usted sabe que aquí nos gusta el fútbol, así que voy a regresarle la pregunta con tema de fútbol. No sé por qué los oigo tanto. Por fútbol, yo sé. A ver, usted es crema y los cremas han criticado mucho la presidencia de Roberto Arzú en su momento. Aunque los hizo ganar todos, después lo critican por la forma en la que él hizo su salida y el tema de la famosa quiebra que se habló de comunicaciones y de por qué se tuvo que hacer la venta. ¿Usted considera, siendo crema, usted ya me lo ha dicho, de que Roberto Arzú tiene la capacidad para liderar el país? ¿Usted cómo lo ve desde afuera como un competidor, aparte de lo que me ha dicho? ¿Tendrá la capacidad para gestionar? Ahora dígamelo como crema. ¿Usted qué piensa acerca de eso? Mire, al gobierno de Lucas García se le reprochó mucho los grandes negocios y los grandes proyectos que no tuvieron sustento financiable, que al final se convirtieron en grandes negocios que nunca se llegaron a desarrollar. El cerebro de toda esa cuestión era don Raúl García Granados, el dueño de comunicaciones, que también nos hizo tocar el cielo, ¿verdad? Yo creo que Roberto es una persona que tiene grandes ideas, grandes ilusiones, grandes proyectos. Estoy seguro que él querrá hacer puertos, aeropuertos, autopistas, cibernética y hacer esto, pero dudo de que tenga la capacidad de conseguir las fuentes financieras para volver a Guatemala a un Taiwán o un Singapur, ¿verdad? Temo de que también eso sería fuente de grandes negocios, de enriquecimientos extravagantes, que al final terminarían por echar al trasto el sistema político guatemalteco. ¿Usted cree que en el caso de él podría pasar lo mismo que le pasó a comunicaciones, de fichajes estelares, los llevó al cielo, pero después el colapso financiero se vino, no solo para comunicaciones, porque se dice, se infló el fútbol guatemalteco por los altos salarios que se llegaron a pagar? Temo que así sería, que así sería, de que al final todo quedaría en vanas ilusiones y en negociazos. Usted me habló de un jugador en la banca, el rol del vicepresidente. ¿Usted ve el rol del vicepresidente más como un jugador en la banca o como un asistente técnico?
Bueno, digamos que un asistente técnico, ¿verdad? El que toma las decisiones, el que dirige al país, el que forma el gabinete, el que es responsable de la seguridad y la aplicación de la ley es el presidente y de la política internacional, es el presidente de la República. Yo tendría que convencer al presidente de la República de implementar las ideas que yo tengo, pero en todo caso yo respetaría y lo acompañaría en las decisiones que él tome. Ahora, como asistente técnico, dígame 3 ideas que usted tiene en este momento que usted cree va a tener que convencer al futuro presidente, si es que llegaran a la presidencia los unionistas, que pudiera tratar de decirle, mira, te quiero convencer de esto, esta es mi idea. ¿Cuáles son 3 ideas que usted tiene? Bueno, la educación y la salud de los pobres no debe estar en manos de sindicalistas. La educación, los pobres van a tener buenos servicios, esta es la número 2. Los pobres van a tener buenos servicios de salud. O sea, la primera es, perdón, para que nos quede claro. La educación ni la salud de los pobres debe estar en manos de sindicalistas. ¿Qué haría? ¿Acabaría con los sindicatos? Eso ya lo platicaríamos con el presidente, pero es una idea que ¿Cuál es su idea? La idea es que la educación de los pobres no debe estar en manos de sindicalistas. ¿Cómo es lo que nos...? Eso ya es otra canción. Ajá. Eso ya se verá en el camino. Ajá. Por otro lado, también, y puede ser el camino, la salud. Los pobres van a tener buena salud y buena educación el día de que el Estado se limite a pagar a los colegios que escojan los papás y a los médicos que escojan los enfermos. ¿Y la tercera idea? Y la tercera, el tema de Belice. Separarnos del proyecto de entrega de Belice que elaboró Sandra Colón con su candidato a vicepresidente. O sea, separarnos totalmente del tema de la Corte Internacional de Justicia, donde Guatemala va a ir a perder lo único que tiene, la ilusión y la dignidad. ¿Usted qué haría en ese caso de Belice? Pues cambiar totalmente el esquema, buscar un acercamiento con Inglaterra, porque le voy a decir una cosa, existe diferendo territorial cuando su vecino viene y construye la cerca unos metros adentro de su propiedad, pero cuando su inquilino rompe el contrato y se hace pasar por dueño de su propiedad, ahí hay usurpación. Guatemala no tiene un diferendo territorial con Belice. Guatemala sufre de la usurpación de parte de su territorio por parte de Inglaterra. Belice no es un estado independiente. El capítulo 5 y el capítulo 4 de la Constitución beliceña dicen que la máxima autoridad de Belice es el rey de Inglaterra. Entonces nosotros, el gobierno de Guatemala no tiene por qué estar negociando con el gobierno inglés de Belice. El gobierno de Guatemala tiene que rectificar y reorientar sus negociaciones con Inglaterra para buscar un acercamiento. No estamos hablando de recuperar Belice. Eso es casi imposible. A Inglaterra no le ganamos en ninguna cancha. No le vamos a ganar en lo militar, no le vamos a ganar en lo diplomático, no le vamos a ganar en lo político, ni le vamos a ganar en el fútbol. En el fútbol tendríamos chance. Más chance. Oiga, me encanta su ilusión. Pero la Premier tiene a 4 en equipos los demás terrenos, nunca. Entonces, no tenemos por qué terminar de perder Belice, o terminar lo único que tenemos, la ilusión y la dignidad. España no se hace bolas con Gibraltar. Fíjese que los ingleses ocupan Gibraltar y ocupan Belice más o menos en la misma época. España mantiene su reclamación, pero tampoco está agitándose por terminar de perder Gibraltar. Aquí lógicamente Sandra con Morales hicieron diseñaron una política para terminar de perder Belice, y yo tendré que convencer al presidente Duarte en su momento de que rectifiquemos la política de la Cancillería en el tema de Belice. Como usted menciona Sandra Morales, ¿es Sandra y Jimmy Morales? No, Sandra de Colón. Sí, pero usted mencionó Sandra y Morales. Y Carlos Raúl. Sí, y mi par, el candidato a vicepresidente, que fue canciller y que fue el que firmó los convenios. Sí. ¿Usted cree que el presidente Morales perdió dinero en este intento de lo que está pasando por lo que tuvimos que hacer de la consulta popular, por todo lo que tuvimos que hacer?
Bueno, él no, eso lo perdió lo perdimos los guatemaltecos. Ahí fíjese que ahí no están las cuentas claras. Se habló de 300 millones, después dijeron que solo se habían gastado 100. Lo cierto es que el 81% de los consultados no votó que sí, porque nos quieren hacer creer que fue un éxito. Pero si usted se pone a pensar, una consulta popular es una consulta que se hace a la ciudadanía para que apruebe determinado punto. En este caso, la ciudadanía, el 81% de los consultados no votó que sí, que porque no llegaron, que porque sea, pero no votaron que sí. No estuvimos de acuerdo con el proyecto de Sandra de Colón para terminar de perder Belice. Doctor Juan Francisco Romero, pregunta de cierre. A nivel de partido unionista, de los tres frentes en la estrategia, ¿cuál le dan prioridad? ¿Mantener la alcaldía de la ciudad de Guatemala, llegar a la presidencia o mantener el control del Congreso? Bueno, el control del Congreso no lo tenemos. Tenemos una persona ahí que es el único diputado unionista que ha tenido la habilidad de conjugar los intereses de todos los diputados y de ser electo presidente en 3 oportunidades. La Municipalidad de Guatemala pues es importantísimo y Álvaro siempre se cuidó en mantenerla. Y la ilusión para tener una Guatemala próspera y una Guatemala digna es alcanzar la presidencia de la República. Bueno, para terminar, no le puedo dejar de hacer esta pregunta. Usted ha dicho, soy crema, gracias a Dios soy crema. ¿Qué le diría a los rojos? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es crema. Bueno, ¿qué le diría a los rojos que en este momento le están escuchando y aficionados de otros equipos? Que no se ahueven, nadie es perfecto. Bueno, 8 de la mañana, 18 minutos. Gracias por habernos acompañado. Un gusto. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más en esta primera emisión de la Red Noticias.